Toda alianza necesita principios, pero también necesita estructuras. En este episodio de Escudo Occidental, exploraremos la arquitectura de poder que sostiene a la OTAN, los órganos donde se decide, las figuras que lideran y las conexiones que permiten que 32 naciones actúen como una sola. Desde el Consejo del Atlántico Norte, donde se habla en nombre de la Alianza, hasta el Comando Supremo Aliado en Europa, donde se ejecuta la voluntad común. ¿Cómo se equilibra la diplomacia presidencial con la estrategia militar? ¿Qué significa gobernar una alianza sin jerarquía formal, pero con coordinación constante? Y lo más importante, ¿cómo opera la OTAN en tiempo real ante crisis globales, amenazas híbridas y decisiones que marcan el rumbo del equilibrio internacional? Con ejemplos actuales, narrativa sobria y análisis institucional, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Escudo Occidental, una producción de Global Diplomacy Leadership. Arquitectura de poder comienza ahora. Toda organización internacional, por más poderosa que sea, necesita un núcleo decisorio. En la OTAN, ese núcleo es el Consejo del Atlántico Norte, conocido como CAN. El CAN es el órgano político principal. Reúne a los embajadores permanentes de cada país miembro, quienes se reúnen semanalmente en Bruselas para coordinar posiciones y definir estrategias. En ocasiones, se eleva a nivel ministerial o presidencial, como en las cumbres anuales, donde jefes de Estado y de gobierno articulan decisiones de gran calado. Las resoluciones del CAN se adoptan por consenso. No existe votación mayoritaria ni derecho de veto formal. Esto significa que cada nación, sin importar su tamaño, puede detener una decisión si considera que afecta sus intereses vitales. Un ejemplo actual es la adhesión de nuevos miembros que requiere unanimidad. El caso de Suecia, cuya entrada fue retrasada por negociaciones diplomáticas internas, lo ilustra con claridad. Junto al CAN, la OTAN cuenta con un secretariado internacional, conformado por expertos, asesores y personal técnico. Este cuerpo no toma decisiones políticas, pero prepara documentos, escenarios y diagnósticos que alimentan la deliberación diplomática. La coordinación entre estos dos pilares, CAN y el secretariado, permite que la alianza opere con eficiencia sin perder legitimidad. En suma, la estructura básica de la OTAN demuestra que el poder no se impone, se negocia. Una lección que sigue siendo válida en tiempos donde la diplomacia exige precisión, prudencia y sobre todo voluntad de cooperar. Si el Consejo del Atlántico Norte establece la voluntad política, el mando militar de la OTAN la convierte en acción. El liderazgo operativo está encabezado por el Comandante Supremo Aliado en Europa, conocido como SACEUR. Este cargo, ocupado tradicionalmente por un general estadounidense, simboliza el compromiso transatlántico y la capacidad de respuesta integrada. El SACEUR dirige el Comando Aliado de Operaciones, con sede en Shape, el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa, ubicado en Mons, Bélgica. Desde ahí se coordinan todas las misiones militares de la OTAN, desde ejercicios disuasivos en el Báltico hasta operaciones conjuntas en Kosovo, Afganistán o el Mediterráneo. Es importante destacar que el mando militar nunca actúa de forma autónoma. Cada decisión estratégica
debe ser autorizada por el Consejo del Atlántico Norte, así se preserva el equilibrio entre soberanía nacional, consenso político y eficacia táctica. Un ejemplo actual es el despliegue de tropas multinacionales en Polonia y los estados bálticos como parte del programa Enhanced Forward Presence. Estas fuerzas están bajo el mando OTAN, pero respetan las cadenas de decisión diplomática entre los países miembros. La OTAN también cuenta con un comandante supremo aliado de transformación, con sede en Norfolk, Virginia. Esta figura se encarga de modernizar capacidades, fomentar interoperabilidad y preparar a la alianza para los desafíos del futuro, desde la inteligencia artificial hasta la defensa espacial. En conjunto, los mandos militares permiten que la OTAN actúe con disciplina, coordinación y visión estratégica, pero siempre bajo el principio rector: la fuerza subordina al consenso y la estrategia responde a la política. Más allá del Consejo y el mando militar, la OTAN funciona gracias a una serie de comités especializados que permiten traducir la estrategia en operaciones concretas. Estos comités abordan temas como defensa, inteligencia, planificación civil, ciberseguridad, logística, control de armas y muchos más. Cada país miembro está representado en ellos por expertos, diplomáticos y asesores técnicos, garantizando la cooperación real que se construya en el detalle. El ejemplo actual es el Comité Militar, compuesto por 2 jefes de Estado Mayor de Defensa de cada país. Se reúnen regularmente para definir capacidades, interoperabilidad y directivas operativas conjuntas. También existe el Comité de Planes de Defensa, que evalúa los escenarios potenciales de riesgo, desde conflictos convencionales hasta ataques híbridos o disruptivos. Ante situaciones urgentes, se activa la Red de Respuesta Rápida, compuesta por unidades multinacionales y equipos diplomáticos que permiten decisiones en tiempo real. En ejemplos recientes, durante los ejercicios Steadfast Defender del 2024, la coordinación entre comités permitió movilizar más de 20.000 tropas en distintos flancos europeos en apenas semanas. Todo este armamento funciona bajo el principio central: preparación permanente. Cada comité es una célula de análisis, anticipación y reacción. Por ello, se dice que la OTAN no improvisa. Proyecta escenarios, modela respuestas y ejecuta sin perder cohesión. A través de sus comités, la alianza demuestra que la defensa no es solo fuerza, es inteligencia institucional y capacidad diplomática sincronizada. En una alianza de 32 países, cada uno con intereses, cultura estratégica y percepciones de amenazas distintas, el equilibrio entre lo nacional y lo colectivo es esencial. La OTAN no tiene jerarquía vertical ni autoridad supranacional. Cada estado conserva su soberanía plena, incluyendo el derecho a decidir si participa o no en operaciones específicas. Sin embargo, el consenso es la columna vertebral. No hay votos ni mayorías simples. Toda decisión requiere unanimidad. Esto otorga a cada país voz efectiva, pero también implica responsabilidad diplomática. Un ejemplo actual es las posiciones de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania frente a la frontera rusa, que han sido más firmes y proactivas que algunos países del sur de Europa.
Sin embargo, el marco OTAN permite armonizar estas posturas dentro de una planificación común. Otro ejemplo es el papel de Turquía, que ha bloqueado por motivos políticos internos el ingreso de nuevos miembros como Suecia hasta alcanzar acuerdos bilaterales. Este tipo de situaciones demuestra que la OTAN no homogeneiza la política exterior, pero sí articula mecanismos para evitar rupturas. Los ejercicios conjuntos, las operaciones multinacionales y los comités técnicos funcionan como espacios donde cada país aporta según sus capacidades y necesidades. Las diferencias existen, pero se administran con diplomacia estructural. En este sentido, la alianza no diluye la identidad nacional, la refuerza dentro de un sistema de defensa que se construye negociando, no imponiendo, y ese equilibrio, delicado pero funcional, es el que permitió que la OTAN se mantenga cohesiva, incluso en los momentos más críticos de la política global. La OTAN no es una pirámide de poder, es una arquitectura horizontal, precisa y resiliente. En sus salones de Bruselas, en sus comandos de Mons y en sus comités silenciosos, se construye diariamente un equilibrio que resiste presiones, tensiones y crisis. Esta alianza funciona porque entiende que el liderazgo no es imposición, es coordinación, y que la fuerza no nace del número, sino de la cohesión, y que la soberanía no se cede, se armoniza. Hoy hemos recorrido el núcleo institucional de una organización que decide sin jerarquía, actúa sin improvisar y responde sin perder neutralidad. En el próximo episodio de Escudo Occidental, nos adentraremos en uno de los temas más estratégicos de la política contemporánea, la expansión de la OTAN. ¿Qué significa que antiguos países del bloque soviético hoy sean miembros activos de la alianza? ¿Estamos ante un proyecto de seguridad o ante una redefinición del mapa geopolítico? Te invitamos a suscribirte al canal de Global Diplomacy Leadership y acompáñanos durante esta travesía internacional.